Conferencia de prensa. Ándale, esa. Seguimos viendo y escuchando la conferencia de prensa mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de hoy martes 18 de diciembre de 2018. Denme esa licencia. Ofrezco disculpas por anticipado. Janet López Ponce de Milenio. Dos temas, presidente. El primero, las universidades siguen inconformes por este tema en cuanto a la reducción del presupuesto a las universidades, más que al tema educativo que usted hablaba ayer de becas. Incluso están convocando ya a una manifestación el próximo jueves, que sería la primera manifestación pues ya de organismos en su contra. Preguntarle qué opina de esto, si va a hablar con los rectores de estas universidades. Y en un segundo tema, en Milenio publicamos que la Cruzada Nacional contra el Hambre pues resultó un fracaso en la mayoría de los municipios en los que se aplicó, incrementó la muerte en niños por desnutrición y además hay 13 denuncias porque hay alrededor de 1,000 millones de pesos desaparecidos de este programa. ¿Qué va a pasar con este programa? ¿Cómo se va a sustituir en el nuevo gobierno y cómo van a dar seguimiento a estas denuncias? Gracias. Bueno, el tema de la educación, puedo decirles que es de los ramos que más presupuesto público va a manejar. El tema de educación implica una inversión que no gasto de alrededor de 500,000 millones de pesos. Y creció el presupuesto educativo. Hay esta inconformidad porque hubo pues una reasignación del presupuesto y se aplicó el plan de austeridad en todo el gobierno. Hay disminución en el pago de sueldos de los altos servidores públicos y en otros gastos de operación. De todas maneras, se va a hablar con los rectores para explicarles, para informarles, para escucharlos. Es una obligación que tenemos y también que se tome en cuenta que la facultad de aprobar el presupuesto es de la Cámara de Diputados, es facultad exclusiva. Nosotros presentamos una propuesta y al final va a ser la Cámara de Diputados la que va a aprobar en definitiva el presupuesto. Sobre las manifestaciones, están en todo su derecho. Nosotros siempre vamos a garantizar el derecho a la manifestación, a la protesta, el derecho a disentir con toda libertad. Nosotros siempre ejercimos ese derecho. Además, la libertad no se implora, se conquista. Entonces, si hay inconformidades y protestas, pues es normal. Lo que hay que buscar es el diálogo y que todo se resuelva, pues como decía Juárez, con la razón y el derecho. Acerca de lo de la evaluación de la política para combatir el hambre, pues no tengo todos los elementos, por eso no puedo opinar más. Qué bien que los medios están haciendo
estos reportajes, estas evaluaciones de programas, que la vida pública sea cada vez más pública, dar a conocer todo, o sea, con absoluta libertad. Nosotros vamos a destinar la mayor parte del presupuesto a los pobres. Si se trata de adultos mayores que van a recibir el doble de pensión, en el caso de comunidades indígenas es a partir de los 65 años. Por ejemplo, en el resto de la población a partir de los 68. Se continúa con los de 65 que ya estaban, pero hacia adelante es en comunidades indígenas en donde va a ser a partir de los 65 años. Discapacitados. El censo empieza con niñas y niños indígenas, personas con discapacidad. Empieza ahí. Sembrando Vida empieza con las comunidades. ¿Y por qué hablo de la población indígena? Porque desgraciadamente son los más pobres. Ya coincide. Duele, pero esa es la realidad. Entonces, la canasta de alimentos básicos que se va a distribuir a precios bajos, que son 40 alimentos, ¿dónde se va a distribuir? En almacenes y en tiendas que están ubicadas en las zonas marginadas, en las regiones más pobres del país. Entonces, todo el programa de gobierno, o sea, no es una acción, todo el programa de gobierno va destinado a atender a los más pobres de México. Esa es la prioridad. Entonces, yo espero que tengamos, desde luego, buenos resultados en todo este plan, que van a mejorar las condiciones de vida en las zonas más pobres de México. Bueno, ahí póngale pausa, muchachos, para decir, preguntar, ponerlo sobre la mesa. Usted, como ciudadano de a pie, cuando escucha al presidente decir que el presupuesto se redireccionó para atender a los más pobres, a los más vulnerables, ¿usted estaría a favor o en contra? Casi estoy seguro que usted estará a favor de que el presupuesto se enfoque en atender las necesidades de los más vulnerables y los más pobres de México. Bueno, no todos están a favor. En el PRI, fíjese, con el descaro, son cochis y trompudos en el PRI. Pero además se suman el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Ayer en la Cámara de Diputados, los diputados de esos partidos, la famosa oposición a la coalición Juntos Haremos Historia del PES, del PT y de Morena, insisto, PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, subieron a la tribuna y se declararon en contra de este presupuesto que usted está escuchando. Lo desmenuza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que queda grabado. O sea, más... Yo no entiendo qué más quiere la oposición. Queda grabado el presidente. Si no se da el presupuesto como lo dice el presidente, pues denúncienlo. Pero no empiecen desde ahora a tratar de dinamitar este presupuesto que todo parece indicar está enfocado en los más pobres, como nunca antes en la historia moderna de México. Así lo expresaron los diputados del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, haciendo el ridículo, diciendo
que son los defensores del pueblo. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Ahora resulta que ellos son los impolutos, los honorables, a los que tenemos que agradecerles los ciudadanos de a pie. Insisto, hacen el ridículo. Quedan exhibidos. Vea y escuche. Con el permiso de la presidencia. Señor secretario, sea usted bienvenido a la Cámara de Diputados. Doctor Ursúa, este gobierno inició con indicadores macroeconómicos que no se habían logrado en décadas. El margen de maniobra que existe en las finanzas públicas tiene su base en los sacrificios y en las decisiones responsables del pasado inmediato. Presidente, por favor. Presidente. Presidente, si pueden detener el reloj, por favor. Bueno. No, por favor. Están ocupando hasta la parte del reglamento. Paren el reloj primero. Segundo. Segundo, hagan el favor de guardar orden. Las manifestaciones pacíficas están permitidas, desde luego. Pero dejen hablar al orador. Así le hacemos, nada más tomarlo en cuenta. Presidente. Presidente. Ruego a los coordinadores parlamentarios silban venir a la tribuna e ir a la sala de juntas. Mientras tanto, ruego a los coordinadores parlamentarios bajen atrás de las banderas. ¿Por qué no? ¿Por qué? Está en la tribuna. Claro. Hay un orador que continúe. Así se manifestaba la oposición en tribuna y desde los curules le gritaban los legisladores de Morena, del PES y del Partido del Trabajo. En tribuna, para el uso de la palabra, un legislador del PRI. El minuto que perdí, por favor, presidente. Tiempo. ¿Puede usted hablar, señor orador? Gracias, presidente. En estos 6 años la economía mexicana creció 2.5% y el empleo formal creció a una velocidad del récord de 4% anual. A pesar de los factores en contra, nunca se detuvo dicho crecimiento y este supera la de las economías con las que tradicionalmente se nos compara, como Argentina, Brasil, Chile, así como lo de los países desarrollados como Alemania, Estados Unidos y Francia. Entregamos un país con las mejores calificaciones crediticias en la historia y con las perspectivas estables de acuerdo a las 3 calificadoras más importantes del mundo. Una economía que ha alcanzado un récord en 34 trimestres consecutivos de crecimiento sostenido. Un mercado laboral que generó más de 4 millones de empleos, más que lo logrado en los 2 sexenios anteriores. Nuestra economía... Solicito silencio para escuchar al orador. Este es un debate serio sobre el presupuesto. Nuestra economía se enfrentó a un complejo entorno global que implicó mayores esfuerzos y sacrificios en el gasto y en especial en mantener un sano equilibrio en las finanzas públicas. Nuestra deuda se encuentra en niveles manejables y mantiene una tendencia descendente como porcentaje del PIB y en estricta proporción al tamaño de la economía. Sin embargo, ahora vemos con preocupación que los principales analistas nacionales e internacionales están previendo para el próximo año un crecimiento económico más bajo, mayor desempleo,
depreciación del tipo de cambio y menor dinamismo en el sector externo. También se prevé un menor optimismo en torno del déficit comercial y las expectativas en términos de inversión extranjera directa. Este recorte de expectativas se explica por la presencia de incertidumbre política, la falta de Estado de Derecho y la falta de certeza que enfrenta el sector energético. El paquete económico que se nos ha presentado utiliza criterios macroeconómicos adecuados. No obstante, creemos que polariza el desarrollo regional de México. Otorga ventajas fiscales en la zona fronteriza norte de nuestro país, en detrimento del crecimiento de las regiones más atrasadas en que se encuentra el sur de la República. Si no aseguramos el mismo tratamiento para las zonas económicas especiales, estaremos condenando al rezago, la pobreza y la desigualdad a millones de familias que viven en estos estados. Impulsar esquemas que den ventajas fiscales en la frontera solo propiciará la elusión y la evasión en el pago de los impuestos. Esto puede tener una afectación muy importante en la estabilidad de las finanzas públicas para el próximo año. En materia de gasto, nos preocupa que ahora se pretenda impulsar programas de transferencias directas en lugar de consolidar programas que realmente generen productividad y desarrollo económico. No se considera adecuado que los nuevos programas se ejecuten sin reglas de operación. Compañeras y compañeros diputados, no es buena idea disminuir en 13,000 millones de pesos los recursos para Prospera. No es buena idea disminuir en 26,000 millones de pesos los recursos para adaptación y mitigación del cambio climático. No es buena idea reducir el presupuesto para las universidades públicas del país, en particular para las universidades nacionales como la UNAM, la UAM y el POLI, y también para las universidades estatales. Compañeros, no es buena idea disminuir 2,500 millones de pesos para el CONACYT. Tampoco es buena idea disminuir en 80% los recursos para el Fondo Emprendedor. Ahora resulta que los proyectos de infraestructura Diputado, no cumplen. ¿quiere usted abreviar? No ha terminado. Tiene 1 minuto, pero le pido abreviar a todos los oradores. Bueno, entonces, venga usted a dirigir aquí para mandar sobre los oradores. Déjeme concluir, Compañero, presidente, por favor. Lo voy a dejar concluir. He tenido tolerancia. Gracias, presidente. En materia de infraestructura, identificamos que el proyecto de presupuesto incorpora más de 30,000 millones de pesos en bolsas de recursos dispersos en varios programas para proyectos de inversión que aún no cuentan con los estudios que por ley deben tener para que se les pueda asignar presupuesto. Tal es el caso del Tren Maya y de proyectos aeroportuarios que aún no tienen registro en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tampoco es buena idea, señores diputados y señoras diputadas, la disminución de 24% en términos reales de los recursos para el campo. Por favor, señor orador, haga el favor de concluir. Concluyo, presidente. Definitivamente esta administración no tiene como prioridad la perspectiva de género, ya que hemos observado disminuciones fuertes en los programas para atender y prevenir la violencia contra las mujeres y en la salud materna, sexual y reproductiva, así como la eliminación de 4,000 millones de pesos para las estancias infantiles. Secretario, el grupo parlamentario del PRI está en la mejor disposición de trabajar con todos los grupos parlamentarios para mejorar las condiciones de este paquete económico, a fin de mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Es cuanto, presidente. Bueno, ¿cómo se llama este señor, Toño, este diputado del PRI? Fernando Galindo. Fernando Galindo Favela. Bueno, al señor Fernando Galindo Favela del PRI, que se rasga las vestiduras por el plan de egresos para el 2019. Yo tengo mis reservas, ya las he mencionado. Se le olvida mencionar una investigación
de Milenio y otros medios de comunicación que apunta a que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, del partido de este sinvergüenza, los auditores detectaron que en la cruzada contra el hambre se entregaron apoyos de hasta 59 millones a 362 productores que ya habían muerto. ¡Ja! Chingado. Leo, para que le cuenten a este diputado, ¿cómo se llama? Yo creo que... Galindo. Ha de ser muy codo este cabrón porque no se me queda el nombre. Fernando Galindo, Vicente, pero no estaba abierto el micrófono. Fernando Galindo. Fernando Galindo, nada que ver con Mónica. Bueno, la PGR tiene 13 denuncias por 917 millones desviados de la cruzada contra el hambre. La Sedesol maneja esos presupuestos. ¿Quién era titular de la Sedesol en tiempos de Peña Nieto? Rosario Robles. La estafa José Antonio maestra. Mid. Cuando se dio la estafa maestra, ¿quién era la titular también de la dependencia? Rosario Robles. A ver, ¿de qué estamos hablando? Los priistas ni cara tienen para darse este paquete que no les corresponde y que solamente los despistados van a prestarles atención. ¡Puta madre! Ahí les va. Las dependencias del gobierno federal que participaron en la Cruzada Nacional contra el Hambre en tiempos de Peña Nieto no han podido aclarar el buen uso de 1,633 millones de pesos. Súmele esto a la estafa maestra, a la segunda estafa maestra, al dispendio en viáticos, a los viajes del presidente, a la publicidad oficial descarada que pagó y grosera Enrique Peña Nieto en su gobierno. Y este priista me viene a decir que es el defensor del pueblo, que chinga a su madre el hijo de la chingada. Perdón, ya prometí que me iba a portar bien. No, es que sí, Vicente, bueno, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo se atreve Fernando Galindo junto con todos estos a su alrededor, ¿no? Que no estamos hablando solamente de priistas, señoras y señores. Tenemos también ahí panistas, tenemos perredistas y gente de Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, esos que dicen ser la oposición. Y mira, honestamente, a mí me parecería que podría ser todavía legítimo tener un nuevo partido como Movimiento Ciudadano. Si ustedes quieren, ¿no? Los del na. Pero los otros tres, PRI, PAN, PRD, especialmente el primero, el PRI, deberían haber ya desaparecido hace mucho tiempo. O sea, ellos son verdaderamente los causantes de la ruina de México. Y ahora nos salen con esta tontería. Es el cinismo absoluto. Parece un sketch cómico que estos tipos salgan a decir, no, ¿cómo es posible? Atenta contra las mujeres este presupuesto. ¡No manchen! Y Ecatepec del PRI y todo el Estado de México del PRI no atenta contra las mujeres, contra la seguridad de las mujeres, todos esos feminicidios. Eso fue con lo que me quedé más. No mueve ni un pinche dedo, cabrón. O sea, desde los tiempos de Rubiel Ávila, desde Peña Nieto, cabrón. Deja tú que muevan un dedo, no. O sea, son los principales causantes de esto por todas esas políticas que provocaron la pobreza en el Estado de México, la desigualdad, el crimen, por esas políticas en las que han sido permisivos con los criminales en el Estado de México mientras sigan pagando, por esas políticas del PRI esas actitudes del PRI en las que mientras tengas dinero te zafas del Ministerio Público sin ningún problema. Bueno, pues ahí tiene usted los feminicidios en el Estado de México, especialmente en Ecatepec, un Ecatepec priista, un Estado de México priista. ¿Con qué cara, señoras y señores? ¿Con qué cara, señor Fernando Galindo? Usted es el que está dando la cara por el PRI. Verdaderamente parece el más cochi de todos. Voy a decir, Fernando Galindo, y creo que no exagero, con mucho respeto lo voy a decir. Ya me estaba guardando mis mentadas de madre, pero ahí va. Don Fernando Galindo, agarre por ahí rumbo a Tlacomulco y vaya mucho a chingar a su madre, cabrón. Porque no puede ser posible que ahora se rasgue las vestiduras, pero calladito se ve más bonito ante esto que le voy a decir. La Auditoría Superior de la Federación detectó que de 2013 a 2016, dependencias involucradas en la estrategia para erradicar el hambre en el país no han aclarado o devuelto los recursos que debieron utilizar para la estrategia contra la pobreza.
De este total existe un monto de 917 millones de pesos por los que ya han sido presentadas 13 denuncias ante la PGR. Pero pues, ¿qué podemos esperar de la PGR que saca de la cárcel a Elbester Gordillo y le baja los cargos a Javier Duarte? Debido a que las Secretarías de Desarrollo Social, la Sedesol, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, cometieron irregularidades en el uso del dinero de programas enfocados a los más pobres de México. Miren, una cosa, ojalá que se tome en el mejor sentido. Una cosa es robar, pero otra muy cabrona es robarse lo de los pobres, cabrón. Es como quitarle una tortilla al que se está muriendo de hambre. De esta calaña, el gobierno de Enrique Peña Nieto, y no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. El mayor monto denunciado ante la PGR, que hasta la fecha no se ha podido aclarar su uso, asciende a casi 850 millones de pesos que corresponden a la Auditoría Forense 269, recursos asignados en la cuenta pública 2013. Ese dinero estaba destinado a crear redes nutricionales, realizar un concierto de rock, puta madre, un concierto de rock para acabar con la pobreza, una feria con organizaciones sociales y para las ventanillas de atención a adultos mayores. Resultado de esa auditoría se presentaron 5 denuncias penales el 20 de octubre del 2015, donde se señala a Sedesol, la Universidad Autónoma, ¿de qué estado? ¿De qué estado? ¿La Universidad Autónoma de qué estado, Toño? Me imagino que del Estado de México. Gracias, Toño. Y la Universidad Autónoma de Morelos. La dependencia que había estado a cargo de Rosario Robles utilizó instituciones de educación superior en un esquema de triangulación de recursos a través de las universidades públicas para burlar las licitaciones. Este modus operandi corresponde al que la auditoría ha denunciado desde hace 5 años en sus informes, donde las dependencias del gobierno federal utilizan los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para hacer adjudicaciones directas. La historia detrás de estos millonarios recursos se remonta al 1 de marzo y 15 de abril de 2013, cuando la dependencia federal suscribió contratos con la Universidad Autónoma. ¿De qué estado, Toño? ¿De qué estado? Pues del Estado de México. ¿Quién gobierna ahí en el Estado de México? Sigue gobernando el PRI, Vicente Serrano. No estás confundido, ¿no será el PAN, nada. El PRD? No, es el PRI. No ha habido otro. Bueno. No ha habido otro. O sea, hasta el momento, en la historia del Estado de México, ningún otro partido ha gobernado esa demarcación. Bueno, pues estos contratos supuestamente para eliminar el hambre mediante la mejora de la alimentación y nutrición de escasos recursos. En la utilización de ese dinero, los auditores detectaron algunas joyas de corrupción como servicios que no se proporcionaron, sobreprecios, giros de empresas ajenos a los servicios requeridos, empresas con los mismos domicilios fiscales, empresas fantasmas y documentos alterados para la justificación de bienes. También detectaron conflictos de interés, como el caso en que Hugo Manuel del Pozo era el apoderado legal de una de las empresas subcontratadas, Servicios Profesionales Antales SADCB, y a la vez director de recursos financieros y apoderado legal de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y mejor ya ni les sigo. Porque ya sabe en dónde termina esto, ¿no? En un verdadero mierdero. En un verdadero cochinero. ¿Con qué cara el PRI ahora dice estar del lado del pueblo y defender el dinero de los mexicanos cuando tanto pinche dinero se chingaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto? Y eso que me estoy quedando nada más en el sexenio de Peña Nieto. No menciono a Cedillo, a Salinas y de ahí para atrás. Puta, ya. Ya me dieron agruras, mi querido Toño. Ponle tú el toque final a esto, cabrón. ¿Sabes qué pasa con este tipo de, datos que obtenemos de las triangulaciones, de la estafa maestra? Lo que pasa con todo esto es que
PRI, que hasta tienen a los jóvenes del PRI, y que eso pues fue en el pasado, que eso pudo haber sido Peña Nieto y sus 40 ladrones, pero que ahora son nuevos, que Claudia Ruiz Massieu sí que los va a llevar por el buen camino, y que esta nueva legislatura pues está limpia de ese tipo de triangulaciones, de ese tipo de corruptelas, están limpios de pecado, y pues a ellos pues ¿quién les puede arrojar la primera piedra? Y no, porque en esa legislatura también tienes a un Enrique Ochoa Reza, también tienes senadores plurinominales de lo más bajo, tienes priistas de carrera que han estado también envueltos en una serie de escándalos. Esa es la realidad, ese es el PRI. ¿Cómo le doy yo la estocada final a tu comentario, Vicente? Pues creo que sería más bien darle la estocada a nosotros todos como mexicanos, la estocada final al PRI, porque véalo usted, ahí siguen estos desgraciados con mucho poder, con todo y que son oposición, con todo y que ya no tienen tantos diputados ni tantos senadores, siguen teniendo poder, señoras y señores. Siguen y lo peor, Toño, perdón, que siguen recibiendo el dinero que le toca a los partidos, porque por más que se haya bajado el presupuesto en esta austeridad republicana, como lo anunció Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, los partidos siguen recibiendo lana y el PRI entre ellos. No, exactamente. No solamente siguen recibiendo lana, sino los que realmente afectaron a México, como lo son Enrique Peña Nieto y su gabinete infernal, de ese sexenio infernal, pues están pero felices de la vida. Ya ni sabemos de ellos, ya ni siquiera se mencionan en los medios de comunicación, ya nadie escucha sobre Enrique Peña Nieto, sobre lo que ocurrió con esta demanda, con esta denuncia que se hizo en la Corte Penal Internacional en La Haya, por delitos de lesa humanidad, por corrupción absoluta, ¿no? Vamos, ya no sabemos nada de eso, y ellos, pues, no sé, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? Tenemos tanto que perseguir en México y tanta injusticia que... Y quiero, nada más porque no es nuestra intención adjudicarnos trabajo de colegas. Al contrario, cuando lo comentamos, lo hacemos para que salga a la luz esta información. El trabajo que estaba leyendo, que publicó Milenio, es un trabajo que consta de 3 entregas y participaron Carolina Torreblanca de Data Cívica, Rafael López Méndez, Vanessa Job, Rafael Montes y Melissa del Pozo de Milenio, y París Alejandro Salazar, Alondra Olivera, Margena de la O y Axel Chávez de La Silla Rota. Fue coordinado y editado por Sandra Romandía de La Silla Rota y Juan Pablo Becerra Costa de Milenio. Qué buen trabajo el que están haciendo, y que siga saliendo más pus, porque desafortunadamente creo que es cuestión nada más de rascarle un poquito los tanates a León para que siga saliendo la pus de lo que dejó, el cochinero que dejó Enrique Peña Nieto. Déjeme seguir